El 22 de agosto de 1978, un grupo sandinista asaltó el Palacio del Congreso de Managua y tomó como rehenes a varios congresistas nicaragüenses. El éxito de la incursión sandinista alentó a las fuerzas contrarias a Somoza y estallaron levantamientos en todo el país. Las fuerzas somocistas aplastaron estas rebeliones con gran brutalidad, bombardeando incluso objetivos civiles, y eso motivó que cientos de nicaragüenses se unieran a los sandinistas. La lucha se reanudó en mayo de 1979 cuando los sandinistas anunciaron una ofensiva final e hicieron una llamada a la rebelión nacional y comenzaron a buscar el apoyo de militantes de izquierda de varios países del área. En esta fecha llegó a República Dominicana exiliado de Nicaragua Javier Chamorro, quien solicitó ayuda para los combatientes de su país y les pide a los dirigentes de izquierda su colaboración, y de inmediato se formó la comisión sandinista que se encargaría de canalizar ayudas económicas para enviar recursos a los combatientes que buscaban acabar con la dictadura en Nicaragua. Aquí en el país fueron miles de dominicanos y dominicanas que recorrimos las calles con latitas pidiendo dinero para ayudar materialmente la lucha contra la dictadura de Somoza. En eso llega de Nicaragua, del Frente Sandinista, que necesitaban por lo menos periodistas que estuvieran cubriendo la guerra de aquí, de Dominicana, porque ya se habían tenido información de lo impactante que había sido la revolución sandinista en el pueblo dominicano. Entonces Javier Chamorro me dice que si yo estaba en condiciones de asistir como reportero de guerra. Yo, claro que sí. Yo tomé esa decisión sin pensar en familia, sin nada, una cosa. También invitaron al periodista Moisés Blanco Genao, quien fue como redactor, mientras el Chino Bujosa sería el reportero gráfico. Los periodistas se fueron con Javier Chamorro a Costa Rica, para de ahí pasar a Nicaragua. En Costa Rica los comunicadores conversaron con los principales dirigentes de los sandinistas, quienes ya tenían preparado su gabinete en el exilio para ir a sustituir a Somoza. En eso se da la decisión ya de que la ofensiva final estaba decidida ya a tomar por asalto a Managua y derrocar la dictadura. Y se nos planteó la posibilidad de que nosotros penetráramos en territorio nicaragüense como reporteros por el Frente Sur Benjamín Celedón. Para los periodistas dominicanos fue una odisea penetrar a Nicaragua por la frontera con Costa Rica, que le decían tierra de nadie, en donde todavía habían patrullas de la Guardia Nacional que defendían el gobierno de Somoza. El Chino Bujosa y Moisés Blanco Genao pasaron la frontera vestido con uniforme de la Guardia Civil de Costa Rica para evitar que la Guardia de Somoza lo identificara. Lograron pasar la frontera viajando en un carro de 2 puertas, pero en el trayecto fueron atacados por la aviación militar somocista, que en 3 ocasiones provocó que salieran de la autopista para evadir los disparos y los misiles que le disparaban. Fue un momento muy tenso, muy difícil, porque llegó un momento en que la ráfaga no pasaba cerca del vehículo. Y bueno, claro, el vehículo estaba conducido por un experto luchador sandinista y conocía todas las maniobras, cómo debía moverse en situaciones como esa. Y así llegamos al Frente Sur Benjamín Celedón. Nos identificamos que habíamos sido contactados por Javier Chamorro para un trabajo de prensa, de reporteros de guerra. Inmediatamente nos recibieron muy bien, nos dieron una identificación, una chapa que le ponían los que estaban en ese territorio liberado, y ahí comenzamos a hacer vida guerrillera. La situación se tornaba tensa y fueron varios los ataques que recibieron los combatientes en la zona donde estaban los periodistas dominicanos, pero la Guardia Nacional no consiguió controlar la situación y los rebeldes se apoderaron de numerosas zonas del país. Se produjeron batallas en las principales ciudades como León, Masaya y Managua, donde los aviones de la Guardia Nacional bombardearon los barrios en los que la población apoyaba a los sandinistas. Voy a decir quién combatió, por ejemplo, está muerto, por eso te lo puedo decir. Moisés Blanco Genao fue como periodista y hacía las veces de periodista, pero también andaba con su fusil. Nosotros se nos dotó
todas esas herramientas de guerra, porque es que estábamos dentro de los acontecimientos y no era verdad que simplemente con la libreta y la cámara no podíamos defender de lo que eran esas confrontaciones, esa batalla que se daban. Tanto el Chino Bujosa como Moisés Blanco Henao tenían experiencias de combate porque ambos fueron de los constitucionalistas que lucharon en Santo Domingo durante la Revolución de Abril de 1965 y en ocasiones ellos orientaban a los combatientes sandinistas. El Chino Bujosa recuerda la situación que vivieron en Zapúa, un pueblo cercano, donde se libraban fuertes batallas contra el comandante llamado Bravo de la Guardia Nacional, donde un helicóptero lanzó una bomba de 500 libras y salvaron su vida porque se lanzaron de cabeza en una trinchera, pero en el lugar hubo numerosos sandinistas muertos y heridos. Episodios como ese se vivían a diario y con el paso de los días llegó la información de que la ofensiva final iba a tomar a Managua. Y se nos dijo a nosotros que no nos aconsejaban que fuéramos en la marcha hacia Managua, porque había muchas emboscadas de la Guardia Somocista y había mucho combate y que era muy arriesgado para nosotros. Entonces nos aconsejaron que volviéramos a Costa Rica, para donde se estaba preparando un vuelo de un avión de México que iba a trasladar al futuro gobierno, a Violeta Chamorro, el grupo que acompañaba a Violeta, a Managua, donde ya se tenía la seguridad de que Somoza iba a caer. Cuando la capital del país, Managua, se encontraba rodeada por las tropas revolucionarias, Somoza abandonó el país y la Guardia Nacional, tan poderosa en otros tiempos, quedó desarticulada. Tomando así el gobierno los sandinistas que llegaron en un avión desde Costa Rica a Managua. Cuando el avión aterriza y se abre la puerta de salida, lo que nos recibe una lluvia de balas, que nosotros estamos pensando que todavía había combate ahí con la Guardia Somocista. Pero no, fue una algarabía de los guerrilleros que ya habían llegado al aeropuerto, cansados de recoger decenas de miles, de centenares de kilómetros para llegar a Managua, de Estelí, de León, de Matagalpa. O sea que todos los guerrilleros fueron llegando en esa gran marcha de la ofensiva final hacia el centro de la revolución, que era Managua. El 19 de julio de 1979 los sandinistas entraron en Managua y se hicieron con el control de Nicaragua, poniendo fin así a la dictadura ejercida por la familia Somoza. El 19, en la mañana, fue la toma de posesión de las nuevas autoridades. Entonces ahí cogimos temprano rumbo a la plaza central, la plaza de la Revolución, y ahí vimos lo que realmente uno disfruta cuando ve un pueblo lleno de alegría, que se libra de una tiranía. Venían de todas partes de Managua, de Nicaragua, todos esos combatientes en vehículos de todo tipo, en caballos, en todo, en camiones, con sus fusiles en alto y su bandera rojinegra, y la alegría era desbordante. El mismo día que se instaló el gobierno comenzaron a llegar delegaciones de varios países, incluyendo una de la Internacional Socialista que encabezaron Felipe González y José Francisco Peña Gómez. También comenzaron a llegar ayudas desde diversos países para el pueblo nicaragüense. Y pronto retornaron a su país parte de los dominicanos que habían sido enviados al Frente Sandinista por organizaciones de la izquierda dominicana. Lo primero era que se ofrecían como voluntarios, que fíjate que a veces no era ni siquiera una decisión de los grupos de izquierda, sino que mucha gente, muchos militantes de izquierda decían: yo quisiera tener la experiencia de ir a ayudar al pueblo de Nicaragua a liberarse de la dictadura de Somoza. Entre los que se integraron a la lucha contra Somoza había varios profesionales dominicanos. Hay algunos médicos que estuvieron allí, que no me atrevo a citar su nombre, pero que estuvieron allí como médicos de guerra. Incluso aquí no hacen una actividad, son gente de izquierda, pero que todavía no hacen una actividad
así pública, pero no hay duda de que mucha gente, muchos militantes, yo te diría que más de 100 militantes de izquierda en la República Dominicanos estuvieron como combatientes en la revolución sandinista. Con la instalación del gobierno sandinista fue designado Javier Chamorro como embajador de Nicaragua en República Dominicana. Se constituyó la Asociación Dominicana de Amistad con Nicaragua, ADANI, que se encargó de enviar una brigada para colaborar con las labores sanitarias y de alfabetización que se habían iniciado en esa nación. Fueron varios los jóvenes que acudieron al llamado, entre ellos Roberto Germán, hijo de Hanle Germán, Oleca Fernández, hija del coronel constitucionalista Fernández Domínguez, y el comunicador militante de izquierda Eury Cabral, quien luego se quedó allá como enlace del bloque socialista dominicano con los sandinistas. Edmundo Muñiz fue de la brigada médica, excelente compañero, que también tuvo con nosotros en la Asociación de Amistad con Nicaragua, como también Roberto Logroño, compañero que murió y excelente compañero. Rafael Antigua, otro médico que está en Estados Unidos hoy en día. Fueron parte de los compañeros que fueron parte de esa brigada médica y jugaron un papel muy importante. También fueron solidarios con la lucha de los sandinistas numerosos artistas dominicanos, entre los que se destacan Sonia Silvestre y Víctor Víctor. Por su participación en la guerra de Nicaragua, el Chino Ujosa le han entregado varios reconocimientos. Aquí se han reconocido a 2 dominicanos por su participación solidaria en la guerra de Nicaragua, producida por el Frente Sandinista de Liberación Nacional en los 10 años de la Revolución. Ahí tengo el título, el certificado, que es Narciso Isaconde y José Ujosa Mies. Se nos hizo reconocimiento, esa honra, por su participación solidaria en el triunfo de la Revolución Sandinista de Liberación Nacional. En las elecciones de 1984, Daniel Ortega fue elegido presidente con el 67% de los votos y los sandinistas obtuvieron la mayoría de los escaños en la Asamblea Nacional. La campaña de solidaridad con Nicaragua tuvo una gran dimensión en República Dominicana, porque además de apoyo económico en medicina y en la campaña de alfabetización, hubo una gran expresión de sentimiento de solidaridad internacionalista.